Muy buenas noches. Aquí comienza otra entrega de Encuentros en la Pulpería. El programa de hoy será muy nostálgico. Nuestra charla será sobre el ferrocarril y nuestra estación semi-abandonada, con los recuerdos y vivencias de un amigo del cual tengo mucha admiración y respeto. Él ingresó como aprendiz meritorio en AFE en 1964 en Vergara. Fue funcionario de la sección Nico Pérez, que incluía San Ramón hasta Río Branco y Melo. Cumplió 48 años de trabajo y se jubila como jefe de la estación de Río Branco. Nos acompaña hoy Damián Rubén Márquez Rodríguez. Damián, es un placer recibirlo hoy aquí en Encuentro en la Pulpería y que hubiese aceptado venir a charlar un poco sobre, como lo digo, un tema muy nostálgico para todos, ¿verdad? Bueno, Juan Carlos, yo te quedo muy agradecido a ti porque es un honor estar en un programa como el tuyo que tiene tanta audiencia y poder brindar algo de lo que yo pude aprender en el ferrocarril. Es como vos decís, yo ingresé en el año 64 en Vergara como aprendiz meritorio y ahí fui haciendo mi carrera. Fui primero telegrafista de cuarta, ascendí a telegrafista de tercera. Desde muy joven, ¿verdad? Sí, entré siendo menor de edad, con 17 años y 6 meses. Yo soy del 23 de febrero del 47 y en el 64 tenía 17 años. Bueno, para mi primer ascenso fue a los pocos meses, 3, 4 meses, rendí un examen con un grupo ya de funcionarios que tenían 18 meses en el ferrocarril y por suerte salvé ese examen y ya ascendí a telegrafista de cuarta. Pero con la condición que todavía era menor de edad. Tuve que esperar la mayoría de edad porque para actuar en marcha de trenes se requería la mayoría de edad por la responsabilidad, ¿no?, que requería eso. Bueno, ya ascendí, hice todo, como te decía, de telegrafista de cuarta, tercera, segunda, de primera, jefe relevante, que nunca desempeñé ese cargo porque estaba en una oficina de control trenes en Nico Pérez y nunca me dejaron ir a ocupar mi cargo, que primero fue en San José, después en Florida. Y bueno, ahí me mantuve en Nico Pérez, en control, hasta que agarré el cargo de jefe de estación Zapicán, que era de tercera. Y de Zapicán en el año 91 me vine para Río Branco hasta el 2012 que me retiré jubilado. Cuéntenos un poco, porque todos queremos saber qué era la vida cómo era la vida encima de un tren, ¿verdad? Trabajando en una estación, ¿verdad? En aquellos momentos donde la gente viajaba mucho, ¿verdad? Y el transporte de carga era muy grande. Sí, en el año que yo ingresé era el furor del ferrocarril, era muy importante en todo el Uruguay. Los distintos rubros, pasajero era tremendo, ¿no? Cómo se trabajaba, era el principal rubro. Después las cargas, los trenes de hacienda, que era para el ferrocarril era un ingreso importantísimo lo que tenía con los trenes de carga. Tal así que era con 4 meses de anticipación, había una oficina que se encargaba de distribuir los vagones y eso, y con 4 meses de anticipación ya habían pedidos de vagones, que eso se encargaban por lo general era la gente de los escritorios rurales y eso, posterior a las ferias, porque ferias ganaderas que habían. Me acuerdo de Melo, Fraile Muerto, que eran fabulosos los trenes de ahí. El mismo Vergara trabajaba mucho en Hacienda.
¿Y cómo hacían? Le pregunto, por ejemplo, ¿le traían el ganado a un local ahí de la estación? ¿Había un potrero municipal? ¿Cómo hacían? ¿Cómo No, era la carga? no, municipal no había. En todas las estaciones existían los corrales de embarque. Eran corrales bien fuertes, vamos a decir, de construcción, de buena madera, buenos alambrados, y a su vez tenía el tubo que los dirigía el ganado hacia la puerta de cabecera de los vagones. Habían de cabecera, como te digo, pero habían algunos lados que no había de cabecera, que no, eran de costado, y que al medio los vagones tenían una puerta, también se cargaban por ahí. Era más dificultoso y eran pocas las estaciones que tenían en la sesión, como te digo, desde Chamizo, San Ramón, afuera, eran muy pocas las estaciones que no contaban con corral de embarque. ¿Ese ganado a dónde lo llevaban, a frigorífico o otros compradores? Iban destinados casi todos los trenes, iban a la tablada, cuando esa tablada nacional, a Las Piedras, el frigorífico de Las Piedras. Después, por último, había ahí en Casó, en San Bautista, en Canelones, ahí había también frigorífico y iban muchos trenes de Hacienda ahí. Bueno, y esos trenes de Hacienda eran tan lindo y tan nostálgico, porque uno hacía una relación con los troperos, porque los troperos también se hacían familiar de nosotros, y conocíamos, nosotros le calentábamos el agua, donde ellos cada 100 kilómetros había que darle una parada a un tren para hacer revisación. Se daban 15, 20 minutos para revisarlo. La hacienda, que algún animal caído, alguna cosa. Y en ese interín nosotros le calentábamos el agua, le conseguíamos una botella de vino, un pedazo de mortadela, porque era así, ¿no? La vida de nosotros. Y aquello era un familiar, era un funcionario más. Claro. No vamos a llegar todavía, vamos a dejar para último los pasajeros. Sí. ¿Qué otra mercadería ustedes transportaban? Bueno, se transportaban los vagones adicionales que decíamos nosotros, que eran los que traían pequeñas cargas, vamos a decir. Un vagón se destinaba, por ejemplo, a Río Branco, pero traía cargas que bajaban en 33, Vergara y Río Branco. Te digo esos tres porque eran las... Era el medio de transporte, ¿verdad? Sí, el camión era muy poco. En esa época no existían. Había unos camiones chiquitos que eran los que venían a la estación a arrimar. Seguro, a buscar las cargas o a traer a veces en zafra de lana, las lanas y los cueros que los arrimaban. Primeramente las carretas, ¿no? Que arrimaban. Habían lugares que la lana venía en carretas. Tenían 2, 3 días los vagones ahí esperando. Al tren. Seguro, se iba preparando el tren. Ya las oficinas de control ya destinaban los vagones, de acuerdo a los pedidos que habían de los barraqueros, como cielos, que vendían la mercadería, que eran, a su vez eran los corredores. Eso eran clientes que viajaban hasta con abonos, con chequeras para pagar los pasajes, porque por todo el país andaban ellos. Y los trenes de pasajeros eran fabulosos. Y por último, más o menos en los últimos años se cargó mucho arroz, ¿verdad? Sí, después empezaron las cargas a agruparse. Yo recuerdo cuando estaba en Vergara que el que cargaba arroz en Vergara era la Rosal 33, que tiene su desvío allí en el kilómetro 393, y ahí se colocaban los vagones, cargaban a hombros, ¿no? Se le enviaban los encerados y los tapamos, que no habían todavía vagones metalizados. ¿Era en bolsa o a granel? No, era en bolsa de 50 kilos. Recuerdo que tienen una práctica, aquellos trenes eran homogéneos, la Zipa en 33 también. Y después sí, se empezó a fomentar, cada vez mayor. Acá había un molino en Río Branco, el Simbank, que se mandaba los barretos, que eran plantadores en la zona de Vergara, mandaban. Bueno, después se empezó a fomentar cada vez más las plantaciones de arroz, la producción a crecer, y ya el ferrocarril había prosperado en lo que era el parque de vagones. Ya tenía
adaptados ya para cargas a granel, y los mandaban a granel. Después, al último, ya eran los portacontenedores que ya venían para cargarlos en los molinos para ir directo al puerto, ¿verdad? Cuando empiezan el movimiento de pasajeros. Bueno, que movimiento de pasajeros era una cosa de lo más delicado que había en AFE por la puntualidad. Primero que nada, el ferrocarril, el sistema de los ingleses, que yo no fui funcionario de los ingleses, pero los jefes que tuve, muchos fueron y nos transmitían ese rigor que había con la puntualidad. Los trenes de pasajeros tenían que ser estrictamente labores y si se atrasaba por un motivo muy justificado tenía que ser. Y aquello eran familias también que viajaban, porque como te decía, viajaban los viajeros, agentes viajeros de los comercios grandes, de Montevideo, de las capitales departamentales, viajaban los maestros, ¿no? Viajaban los curas a dar sus misas en los pueblitos de campaña, los alumnos que se trasladaban a las escuelas, cantidad de gente para trabajar, porque era el medio de transporte, no tenía otra. Y bueno, y aquello se hacía como una familia, el trato, aunque fuera primera vez que iba a viajar, no había nada que trancara, vamos a decir, al contrario, los facilitaban los otros pasajeros, los mismos funcionarios, para que fuera cómodo, que fuera en familia ahí. Porque un viaje de Río Blanco a Montevideo eran 6, 7 horas. Sí, cuando todavía estaban las vías bien, que esta puntualidad, ¿no? Porque me cuentan que hasta 11 horas se llegaba. Bueno, pero eso después, en vez de avanzar, vamos a decir, empezaron los temas de las vías a deteriorarse, el estado del parque de vagones ya no era el mismo, las comodidades no eran las mismas, porque habían distintos trenes de pasajeros, que primeramente los de pasajeros, para estas líneas eran los coches Brill, el famoso Águila Blanca, aquel que era del grupo, sí. Después los GAN grandes, no los GAN más, los GAN grandes. Habían unos que eran sencillos, otros articulados. Los Zimmers también llegaron. Los Zimmers, húngaros, eso, muy cómodo. Eran coche motor, ¿verdad? Eran coche motor, a lo último terminaron como salones de pasajeros cinchados por locomotoras, pero ellos eran coches motores con su tracción propia, ¿no? Debían de ser muy ágiles, ¿no? Eran ágiles. Eran ágiles. Todos los coches siempre fueron ágiles. Yo los que siempre uno adoraba eran los Brill, porque era un coche chico, un coche fácil de todo, del acceso pasajero, cómodo. Llevaban también los equipajes, las encomiendas, pequeñas encomiendas, se transportaban los coches. ¿El cambio para los GANs y tantos vagones se debió a la cantidad de gente que empezó a viajar? Sí, hubo momentos que no daba el parque que tenía AFE para transportar tanto pasajero, ¿no? Porque no habían empresas. Después, cuando el ferrocarril decayó, fue que empezaron las empresas, ¿no? Y dentro del tren, las comodidades, había bar, mucha gente cuenta que había bar. Sí, por ejemplo, te digo, pegado a la cabina del coche Brill, ahí ya era el bar. Había un compartimento que tenía heladera, cocina, todo para... Y era un funcionario del ferrocarril al principio, eran los que atendían el bar, vamos a decir. Después eso se licitó y ya eran particulares, iban de a dos, el encargado y uno que recorría el salón para llevar seguro, bebida, algo de comer, el café en invierno, el café, el té, se tomaba a bordo ahí. Los GAN, como te decía, los GAN grandes, esos ya tenían un compartimiento mayor, mucho mejor calidad para todo, ¿no?
tenían al medio, los salones de primera, tenían al medio una mesa, quedaban los pasajeros, los cuatro de frente ahí, y al medio una mesa. Aquellos dejaban un vaso de café ahí, una tacita con el café, y era como que estaban en las casas, porque ni se movía. Eso le cobraban separado el pasaje, Sí, ¿verdad? eso era totalmente aparte, sí, eso era, según lo que consumías pagabas, Claro, ¿no? claro. Sí. Había otra repartición que tenían, que eran los estafeteros, la gente de correo. Ahí venían con las bolsas, todos, con la correspondencia, en las estaciones donde había correo, ahí dejaban. Recuerdo que tenían planillas también, que entregaban bolsa número tal, recibían un número tal, y firmaba el que entregaba, el mensajero que venía del correo, tenía que firmar que recibía, y a su vez el estafetero las que él recibía, ¿no? La comunicación, ¿cómo era? ¿Por telégrafo? ¿Cómo hacían Sí, ustedes? la marcha de trenes siempre fue por telégrafo, pues, con el Morse, ¿verdad? Código Morse. Y cuando se requería la comunicación era tremenda, porque tenían que estar bien de bien, porque era el medio de comunicación que había eran los hilos, eran los alambres aéreos. Son los ¿sí? que vemos hasta el día de hoy todavía algunas columnas, Vemos las ¿verdad? columnas ahí con la columnas. cruceta arriba, todo dependía de las líneas que habían, hasta lugares que habían hasta 12 hilos, ¿no? Porque eran distintos, alto, bajo. El bajo era de la vía libre, el alto era para los telegramas. También tenía telegramas públicos, AFE también. Yo lo recuerdo porque vivía al lado de la vía. De la Viví vía, muchos años al ahí lado de la está. vía y veíamos. Bueno, y estaban los encargados, los guardahilos, esos que permanentemente andaban en los trenes, donde había una falta. Y Usted, por ejemplo, para comunicarse, paraban el tren y enganchaban en el hilo. Y cuando había necesidad de un desperfecto, cualquier cosa, obstrucción o algo en la vía, había un teléfono, que se unían a los hilos aéreos con una picana, vamos a decir. Se unían las picanas, unas cañas, le decíamos nosotros, se unían para llegar allá. Ahí tenía un dispositivo que enganchaban en un costo, los dos tenían que ser, ¿no? Y ahí se comunicaba. Y ahí había una cuadrilla preparada para arrimarse, auxiliar. Seguro, sí, o prestarle auxilio, un inspector dar instrucciones por un desperfecto de un coche, o una máquina. ¿Y venían en aquellos trencitos chiquitos como veíamos, con vagoncitos o no? ¿Cómo eran ahí? ¿Cómo llegaban? No, lo primero que se hacía cuando había desperfecto me refiero al material, a los motores, vamos a decir, o un vagón, algo. Era recibir instrucciones, inspectores, ya fuera de remesa, habían mecánicos muy buenos que entendían mucho de eso y le daban instrucciones al conductor o al maquinista y para subsanar si era desperfecto de motor. Si era de vagones, por ejemplo, habían en 33, pues, Nico Pérez, habían la gente de los vagones, de material rodante, habían mecánicos de eso para desarmar, cambiar, no te digo las ruedas, cambiar las estopas, porque eso llevaba estopas que muchas veces se prendían fuego. Y de ahí se recibían las instrucciones a través de ese teléfono. ¿Y cuando había un descarrilamiento? Porque la gente a veces no sabe, uno mismo no entiende mucho, ve en las películas ahora que descarrila un tren y viene un guincho y lo levanta y lo coloca encima de los rieles de nuevo. Cuando no es un accidente grave, ¿no? Seguro, eso. ¿Cómo hacían? Eso era, yo que sé, con otras tecnologías. La de nosotros era media rústica, ¿no? Porque todo dependía el carácter de la gravedad del descarrilamiento. Si era muy grave, había en Peñarol el famoso tren auxilio, que era
gente muy preparada para mover guinches y eso, y desarmar vagones, ponerle los bogues y eso. Venía ese tren de auxilio si era grave, inclusive las máquinas para levantar las máquinas, ¿no? Y arrimar una máquina tenía que estar al servicio del tren de auxilio, que era el jefe del tren de auxilio, era amo y señor de esa zona, ¿no? Claro. Y dependía todo, pero siempre la prioridad era dar lo antes posible la vía expedita. Liberar seguro, la vía. sí, sí. Inclusive había momentos que había que tirar un vagón para el costado, te digo, tirar, en el buen sentido de la palabra, sacarlo de la vía donde no afectara para dar vía expedita. Después se proseguía con el trabajo de encarrilar. Porque, por ejemplo, si se descarrilaba mucho, muy grande el descarrilamiento, caían los vagones hacia el campo, porque siempre la altura de la vía era más alta que el terreno. Sí, por lo general, sí, era muy difícil que los desmonte, pero se iban al campo, sí, cuántas veces. Yo recuerdo un famoso descarrilo en el kilómetro 211, que nosotros le decíamos el descarrilo de la yerba, porque iba un vagón de yerba, un pichibac, que fue a parar al campo. Y hubo un desajuste ahí, el jefe del tren auxilio, que era un inglés, Mr. Han, y se había ido para Illescas a descansar porque llovía y el personal estaba agotado muchas horas. Y se fue para allá y vio una orden del presidente de ferrocarril que tenía que reiniciar para dar vía expedita, que había mucho tráfico atrasado. Y vino Mr. Hancock, había quedado el vagón, ordenó que lo pusieran linga, decía él, las lingas. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a dar vuelta ya? No. Y ordenó que la máquina que empezó aquello, la lona, y quedaba la yerba, porque eran bolsitas de acuerdo 5 kilos de yerba, era todo el pichibá, y quedó alta la yerba en el campo. Porque vino malhumorado él, porque lo obligaron a que suspendiera el descanso para reiniciar los trabajos. Nosotros veíamos, no sé qué era, un Chevrolet o un Forá que venía encima de los rieles. Sí. Y cuando lo veíamos, todo el mundo decía, viene el tren pagador. Era el tren pagador. Antes de yo entrar, Yo cuando yo entré ya venía el tren pagador, venía, vamos a decir, un salón pagador que venía a la cola de un tren de carga. Pero antiguamente era así, era el auto, era un auto, autopagador decían, y venían sí con los... Yo me recuerdo, todo el mundo decía, la gente de la tesorería, seguro, sí, era el autopagador, y después eran el tren pagador, sí. Esos trenes eran famosos, porque ¿qué sucede? Eran trenes de carga común y hacían maniobras donde requerían agregar un vagón, entonces tenían demora, no era solo recorrido, sino que eran los trabajos necesarios que había que ir haciendo. En las estaciones se hacían la maniobra para tomar o dejar vagones, o las dos cosas, descargar bultos a la pasada, que venían varios, como te decía, venía un vagón destinado a Río Branco con cargas a Vergara, 33, Varela, ¿no? Cuando empieza a deteriorarse, que lo recordamos, ahí se comienza a cargar mucho contrabando en el tren, ¿verdad? Sí. Digo de las maletas, porque se recuerda muchos hechos que sucedieran. Sí, cómo no, hubo mucho... La cantidad de... Ya estaba la onda y todo, pero eran las dos partes que se cargaban muchos kilos, ¿verdad? Lamentablemente, era un rubro ese de pasajero el que no era redituable en nada, ¿no? Porque yo que sé, era más lo que se deterioraba del material, porque se cortaban asientos, se rompían
el dispositivo de poner los bolsos arriba porque el peso era tanto que rompían los baños para poner, para esconder. Los dolores de cabeza debía tener con los guardas y todo persiguiendo, claro ¿verdad? que sí, claro que el guarda que le gustaba el respeto y las cosas siempre tenían inconvenientes, ¿no? Muchos casos de gente detenida, a veces dar intervención a la policía porque eran momentos malos que se vivieron, sí. Y eso fue parte del deterioro del ferrocarril que ya había empezado a bajar, ¿no? A bajar, sí, la categoría, ya no había la puntualidad. Tú me decías que se demoraba 11, 12 horas. Sí, la verdad, de Montevideo Yo acá. viajé una vez, sí, cómo no. Porque ya el material no era el mismo, ya los mismos funcionarios tenían poca experiencia, poca voluntad, no por decir generalizado, ¿no? Pero había gente, como en todas las cosas, ¿no? Muy capaz y los otros no. Los regalos especiales son de Las Vegas. Todo en comunicación visual, lonas impresas, adhesivos, sublimación, bordados, banners y mucho más. En calle Virrey Arredondo casi Jerónimo Paseiro, Río Branco, Las Vegas, personalizando regalos especiales. Bueno, Márquez, durante el programa le vamos a hacer un pequeño regalo, un obsequio de los amigos de Las Vegas por haber aceptado venir a charlar un rato. Ha sido un gusto, Juan Carlos. Nosotros un gran placer también. Un gusto ha sido. Y sé que tenemos para hablar mucho y rato esto, mirá qué bueno, porque será un recuerdo, como dice para acá, de mañana, un día que te visité a la pulpería, que muy lindo está todo. Aconsejo a la gente, gracias por el regalo. No, por favor, más que merecido. Bueno. Y aunque no lo crea, lo tenía apuntado en la libreta para invitarlo a venir. Estaba esperando que usted se le acuñara un poco y regresara. Y para mí ha sido un gusto compartir con ustedes este rato y contar algunas vivencias de nuestro ferrocarril, ¿no? Ahí está, que lamentablemente hoy ha quedado yo qué sé, ya no se puede decir ni la mano de Dios ni nada, porque no le echan mano a nada, ¿no? No. Y más triste cuando vemos nuestra estación que va despacito cayendo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Yo cuando vine ya tenía su deterioro porque ya hacía muchos años que no había aquel personal que se destinaba para el mantenimiento. Pero sabe que en muchos lugares ya del país ya lo han entregado al mano de la intendencia, municipio, y han hecho trabajo. Sí, acá nomás cerca tenemos el caso de Estación Rincón, que se la dieron a la intendencia y la modificaron toda, la restauraron toda, ¿no? Está pintadita, da gusto aquello, que uno, viendo que en otros casos, el caso de Dragón, que ya ni existe, Bañado de Oro, que ya ni existe, porque de Sanz hasta Vargas eran todas iguales esas estaciones, eran todas iguales. Y hay en otras líneas, para el este también hay de ese tipo de estaciones. Este espacio es presentado por Parafusos Beira Río. Nosotros durante el programa, en la última parte, le hacemos 3 preguntitas. Sí, claro. Bueno, si sabemos contestar, si usted la quiere enviar, ahí está. Vos le ponés valor a las preguntas. Perfecto. Un poco tal vez ya hablamos un poco sobre lo que le voy a preguntar, pero vamos a acentuar un poco. ¿Cómo ve usted a esos pueblos que dependían del ferrocarril y quedaron prácticamente parados en el tiempo y sin la posibilidad ninguna de crecer? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ¿cómo lo veo? Con mucha nostalgia, porque la gente tan humilde, tan buena de la campaña de nosotros, que se quedó prácticamente aislada cuando le sacaron los ferrocarriles. Y le sacaron trabajo también, sí. Y
no hubo nada con que suplir eso, ¿no? Entonces, al no haber nada, ¿qué pasó? Los pueblos se estancaron, se quedaron. El caso como la Campaña se ha despoblado porque ya no tenían posibilidad de mandar un hijo a estudiar ni trasladarse el medio para trasladarse a trabajar, yo qué sé. Entonces, esa es la secuela de la falta de los trenes en esos pueblos. Perfecto. Vamos a hablar un poquito sobre nuestra estación, sobre lo local. ¿Usted cree que las autoridades responsables se les hace más fácil colocar una cinta de peligro y no intentar hacer nada para recuperarlo, por ejemplo, lo que está cayendo, lo que se está deteriorando día a día? Eso es lamentable, pero es la realidad, que la vemos ahí, que está así, ¿no? Y no he visto, y el tiempo que a mí me tocó estar a cargo ahí, por más gestiones, por más solicitud que se hicieron, nunca hubo nada. Siempre los presupuestos no estaban acordes, que AFE no estaba en condiciones, que ni siquiera ofrecían de que dar algún material para, como yo que vivía en la estación ahí, para restaurar alguna cosa o mantener alguna cosa. Es como la cinta amarilla, la disculpa más fácil. Sí, es eso, ahí está, lamentablemente era eso. Bueno, le hago la última pregunta. Particularmente, ¿qué siente usted al ver nuestra estación deteriorándose día a día? Bueno, ¿qué te voy a decir de ese tema? Como hablamos ya anteriormente, todo se ha ido al fondo. Yo en mi condición de encargado, jefe acá de Río Branco, me aburría haciendo denuncias porque... Pero las autoridades no. Yo qué sé, de parte de mis superiores mismos no había un respaldo a esas denuncias que se formulaban, ¿no? Márquez, bueno, sí. Ha sido un gran placer haberlo recibido hoy acá en Encuentro en la Pulpería, pero sinceramente yo tengo un gran respeto y admiración por usted y era una de las personas, como todos los que han venido, pero usted era una persona que yo lo tenía, como se dice, entre ceja y ceja, para invitarlo a charlar, además un tema tan importante y tan nostálgico para todos, ¿verdad? La verdad. Y que se está deteriorando mucho, porque a veces hay personas que me pasan y dicen, mirá la foto de la estación de Río Branco. Y digo, no, pero eso no es la foto de la estación de Río Branco. Ponen cosas que no son verdad. Pero con Lalo, que Lalo se prepara, como usted sabe, vamos a mostrar fotografía, eso de lo que era la estación desde el 36 hasta nuestros días. Muchísimas gracias, le vuelvo a repetir. Bueno, el agradecido soy yo por participar en tu tan lindo y con tanta audiencia como es tu programa. Y bueno, ha sido más que un placer rememorar cosas lindas del ferrocarril. Bueno. Lamentablemente contamos de las otras también. Sí, exactamente. Muchísimas gracias a todos por habernos podido estar juntos. Los esperamos en la próxima semana en un próximo encuentro en la pulpería. Gracias a todos.